Efesios capítulo 6, verso 10. Este texto no lo traigo en pantalla, así que busque su Biblia. Me dijeron que el día miércoles se dedicaban acerca del tema que voy a hablar hoy, sacerdote, alabado a Dios. ¿Está ahí? La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, verso 10, y en el poder de su fuerza, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, verso 13, toda la armadura de Dios. Miren, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tome su lugar. El apóstol Pablo está escribiendo estas líneas a una iglesia militante, a una iglesia que yo quisiera usar esa figura y quisiera usar estas palabras, una iglesia como nueva esperanza, una iglesia que tiene problemas. El hecho que seamos militantes, el hecho que usted y yo seamos parte del ejército de Dios, no significa que no pasemos por problemas, no significa que no pasemos por desiertos, por adversidades, pero es un grupo diferente. Y yo quiero hablar con el buen sentido de la palabra, y que la iglesia pueda entenderlo de la manera correcta, no de la manera vanagloriosa. No es vanagloria, no es fanfarronería lo que estoy diciendo, sino que estoy diciendo que la iglesia Nueva Esperanza es una iglesia que sabe hacer guerra espiritual. Es una iglesia que cuando detecta que hay una enfermedad, lo primero que hacemos es de dónde viene esa guerra, para poder direccionar la oración que vamos a enfocar los próximos días, semanas, meses. Es una iglesia que no nos conformamos con reuniones monótonas, y eso lo veíamos el día viernes, los que nos quedamos a la velada. No somos una iglesia que le gusta algo monótono, algo como rutinario, la rutina. Siempre como que queremos hacer. Aún el grupo de alabanza nunca inicia igual. A veces lee la Biblia, a veces no lee la Biblia, a veces entra en alabanza, a veces entra en cantos de adoración. Se hace de manera diferente. Nuestras reuniones nunca sabemos cuándo va a haber cantos especiales, cuándo va a haber testimonios, o como hoy, cuándo va a haber una reconciliación. Qué importante entonces es. Miren, la Biblia dice entonces: hermanos míos, es el apóstol Pablo que le está escribiendo a una iglesia que va a entender las próximas líneas. Y yo creo que la iglesia Nueva Esperanza está entendiendo lo que la Biblia dice. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. El verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, aunque a veces nosotros vemos que esa lucha sí golpea a la sangre y a la carne. A veces nosotros vemos que la gente que está a nuestro alrededor, o nosotros mismos, somos indiferentes ante cierta situación, porque sentimos que me ofendió con esa acción. ¿Estamos aquí? Y ya no puedo ser el mismo porque me ofendió. Y aunque yo leo la Biblia y seguramente la tengo subrayada, porque no tengo lucha contra sangre y carne, pero sí hay una afectación. Sí, la carne y el alma se siente afectada por la situación, pero cuando entendemos que usted y yo tenemos que estar vestidos, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en
qué fácil es decir, ánimo, vamos para adelante, cuando tú no estás en los zapatos de aquel que tiene la situación. Cuando usted y yo estamos viendo un partido de fútbol o algo que a usted le guste de deporte y está detrás de la pantalla, usted está, ¡vamos, pásala, ya, tócala! O sea, qué fácil para nosotros es animar a la gente que está en la cancha o que está en algún lugar, pero que el que está ahí no está viendo como tú estás viendo. Él está sintiendo, él ya está cansado por 90 minutos y se han ido a tiempos extras. Qué difícil en la travesía del cristiano, hermano, ir subiendo de etapa, de nivel, ir subiendo de escalón en escalón. Es fácil. ¿Sabe cuál es lo difícil? Permanecer. Decir Dios es bueno cuando tengo un buen trabajo. Danzo con alegría porque hay un buen trabajo. Decir Dios es bueno porque tengo salud. Es diferente cuando tú estás pasando momentos difíciles y lo único que Dios te dice es resiste. No sé si se ha entendido o si me estoy dando explicando. En otras palabras, cuando tú sientes que Dios no te cuando te examinas y dices algo hice mal. Yo no sé, pero yo vi a todo el mundo cantar y danzar, sudar, pero yo no sentí eso. Y quise hacerlo, quise también cantar y adorar a Dios, pero no siento lo que ellos están sintiendo. Yo veo a los niños y los muchachos tirados en el piso, dándole golpes, paz de tu Espíritu Santo. Pero cuando tú estás en un proceso donde Dios no te está hablando, donde tú sientes la ausencia de Dios en tu proceso, cuando sientes que tus mejores amigos se han hecho a un lado y tú estás ahí en el horno 7 veces más caliente de lo acostumbrado. O sea, qué difícil es mantenerse y decir, gloria a Dios, aleluya, nada sucede, todo está bien, gloria a Dios, aquí me doy beso. Cuando uno está enfermo, quisiera que todo el mundo estuviese ahí y que no se fuese, porque nos anima. Que te vayan a ver a una clínica y que te digan, gloria a Dios, hermano, mira, eso te anima. Pero hay procesos donde tú estás solo y lo único que Dios te dice, vístete de toda la armadura para que puedas resistir en el día. Mire, ¿mi tema cómo se llama? Resistir. Y es un barco que está en alta mar. La película se llama La tormenta perfecta. Después de que termine la previsión, se va a ver. Y la tormenta perfecta son unos hombres en un barco que están en el océano, están en algún lugar en el centro de la nada, que solamente hay agua a su alrededor. Imagínate que recibe una llamada y dice, tu hijo acaba de morir, tienes que regresar. Pero espérame, tiene que pasar 2 meses para que tú llegues a un puerto. Y quiero hablar lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Vayan conmigo ahora. Si lo tenemos en pantalla. El apóstol Santiago está escribiendo esa carta y está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, ¿qué carta de este apóstol escribiendo? Estas son cartas universales a la iglesia universal, a la iglesia en general, y le está diciendo: hermanos, bienaventurado es el hombre, bienaventurado es el creyente, la iglesia que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Mire, y cuando yo estaba leyendo eso, vi una imagen, y eso me abrió más el panorama, y es el panorama, la imagen de un faro. Y no sé si ahí es el faro. Y ese es un faro que ha sido, se dice en lo que yo investigué, que es uno de los únicos inventos del hombre que ha sido un poco más duradero. A la siguiente, ahí queda. Este faro fue construido, bueno, no ese, hay faros que han sido construidos en el año de 1840 y han golpeado olas al faro, a la torre y al faro, y esa torre ha permanecido, esas olas que golpean, que cubren. Hay un faro que tiene la altura de 60 metros y las olas rebasan los 60 metros a ese faro y lo tapan. Hay otro faro que se llena de hielo y está ahí permanente, no se mueve. Ninguno de los faros construidos por el hombre o por lo menos 4, hablan ahí de 4, ninguno de ellos ha tenido pérdida alguna. Y yo me quedé pensando de qué material está hecha esa construcción. Porque si tú agarras arena de mar para construir, tu casa no sirve. Porque tiene sal y tiene salitre. Y tu construcción se va a echar a perder, tiene que ser arena del río. Y el agua del mar es salada y golpea la torre. Y la torre está firme ante las olas y ante los vientos. Y el faro es una torre de señalización luminosa. Sirve para señalar, sirve para direccionar y está en un lugar estratégico en las orillas del mar y está parada esa torre con ese faro para señalar a los barqueros que ya están en puerto seguro y tiene diferentes colores que solamente ellos entienden. Y cuando se llena de niebla, se llena de nubes, tiene un sensor que no se enciende la luz sino que da un sonido, y eso le da una señal a los barqueros que están cerca del puerto. ¿Sabe que Jesús dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede. Vosotros sois la luz del mundo. Y algo que se nos ha olvidado a la iglesia es precisamente eso: ser luz en medio de tormentas, ser luz en medio de una densa oscuridad, ser luz en medio de una densa neblina, cuando nadie ve nada, cuando nadie está viendo nada. Esa torre ha sido creada para dar un sonido y dar esperanza a aquellos que necesitan la esperanza. Nuestra vida está edificada sobre una roca en lo más alto y se llama Jesús de Nazaret. Mi vida está edificada en esa roca y Dios ha puesto una luz sobre mi vida para dar luz en medio
malo. Porque en el día malo la gente te va a prestar atención. En el día bueno solamente algunos se acercan porque tienes cosas que ofrecer. En el día bueno tenemos falsas amistades que se acercan para ver qué van a sacar. Tenemos algunas cosas que no nos servirán, pero cuando tú y yo enfrentamos y entramos en una etapa de desierto y se llama día malo, ese es el momento que Dios quiere utilizar tu vida. Yo hablaba el día viernes por la noche acerca de la salsa y yo le decía a la iglesia, ¿qué tiene de bueno la salsa? La salsa no tiene nada bueno. Si nosotros leemos el libro de Jueces, capítulo 9, ahí nos dice que la salsa no tiene nada de bueno. Hay otros árboles buenos que dan su olivo, que dan su higo, que dan su vino, su aceite, que dan unción. Pero cuando se acercaron a la salsa, no había nada de bueno, no hay nada de agradable. La salsa se da en los desiertos. En esta tarde, lo que yo quiero y el Espíritu Santo me pone como carga, es de que entendamos que cada prueba que nosotros pasemos, Dios ha tomado el control. Es difícil, claro que es difícil. Hay momentos donde nos llega a nosotros la melancolía, donde nos llega como a David, oh Señor, te has olvidado de mí, te llamo por la mañana, no me contestas, te llamo por la noche, no me contestas. Hay momentos donde el desierto se vuelve muy frío o muy caluroso y sentimos que no podemos. Pero Dios nos está diciendo, resiste. Dios nos está diciendo, porque usted y yo somos una luz para ese mundo. Pero lo que predicamos es algo diferente. Porque en medio de la prueba, muchos de nosotros, ¿saben qué hacemos? Nos volteamos y nos regresamos a la antigua vida. Y lo peor de todo, que vamos hablando de Cristo. Porque si yo hablo mal de la iglesia, estoy hablando de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando yo me doy la vuelta, entonces voy hablando mal de Cristo, de la iglesia. Es que ahí no me entienden, es que ahí pura hipocresía. No, espérame, no entendiste el propósito del desierto. Todo el mundo está esperando qué vas a hacer. En los momentos difíciles que usted y yo podamos atravesar, la gente está esperando cómo reaccionamos. Yo no sabía que mi papá iba a pasar adelante, pero si yo no todos reaccionamos así como que va a decir, porque él está pasando un proceso, su proceso, y todos estamos expectantes a lo que va a decir. ¿Cómo va a reaccionar? Esas cosas resisten a grandes olas y después de cientos vientos. Dios nos está diciendo que resistamos, que aguantemos. ¿Ya vimos esa parte? Vamos a hablar. 3 procesos de la fe. Este no lo pasa. 3 procesos de la prueba. Eso es tan importante, eso es tan necesario que entendamos esto. El antes. ¿Sabes que Dios no te manda la prueba nada más porque te quiso mandar como para que se le quite ahora el chillón? No. Antes de que te mande al desierto, de verdad. Para que vinieran los 7 años de escasez en Egipto, que vino antes.
7 años de abundancia. Pero nosotros no lo entendemos. ¿A cuántos de ustedes Dios le dio abundancia, dinero para la vejez? Pero como no entendimos, lo malgastamos. Quisimos tener el carro del año y me di el lujo de comprarme el carro del año. Quise tener la mejor casa y me compré la mejor casa o edifiqué la mejor casa. No entendemos que Dios nos está preparando porque viene el desierto, porque viene el día malo. Por eso le está diciendo, fortalécete en el Señor, vístete en el Señor, porque viene el día malo y tú tienes que resistir en el día malo. Entonces, lo importante es antes de la prueba, el antes de. Y usted y yo debemos de ser entendidos en los tiempos en que vivimos. A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo hubiese querido escuchar un mensaje, un estudio, una enseñanza acerca de eso cuando vino el tiempo de abundancia a mi casa. Porque todos hemos tenido en la dimensión que Dios quiere darnos, pero hemos tenido prosperidad. Imagínense que todo sea malo. No, Dios dice, ¿sabes qué? Yo pongo el bien y el mal. Yo pongo la abundancia, yo pongo la riqueza, pero también pongo la pobreza. Y en ese tiempo entonces es importante que nosotros nos preparemos. Viene el antes, viene el medio de la prueba, viene después de la prueba. Y el primero ya lo vimos, que tiene que ver con la preparación. Tanto Dios y tanto el hombre tienen que prepararse. La Biblia nos dice, Jesús nos dijo, voy pues a preparar. Y Él se fue a preparar mientras deja a aquellos en el desierto. Pero Él se fue a preparar y dice, yo voy a preparar. Cuando vienen las Olimpiadas, escúchenme bien, no están en medio del fútbol o de las Olimpiadas. En medio de eso no están haciendo las copas, las medallas. Las medallas se subieron meses con anterioridad. Y las medallas y las copas son puestas para que todos los atletas, los futbolistas, los que van a competir, vean lo que van a recibir, si es que resisten. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces Dios quiere las coronas. Yo no sé cuántas coronas, la Biblia me registra 7 coronas, si hay más, adelante, si hay menos, que bien. Las coronas que Dios nos quiere dar, pero Él ya las tiene, hermanos. Lo único que usted y yo tenemos que aprender es a resistir. Yo tengo que aprender a resistir, porque hay una preparación entonces. Ahí el atleta sale a correr todas las mañanas, porque él necesita tener el peso completo, tener la agilidad, tener todo lo necesario para cuando llegue el día de la competencia, él vaya seguro, él diga, yo voy a llegar a la meta y yo me llevo esa copa o yo me llevo esa medalla. Es una preparación entonces. Iglesia, esta es una palabra para muchos de nosotros preventiva. La pregunta entonces es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo te estás preparando para cuando vengan esos días? Para mí como hijo ha sido un tiempo de enseñanza, ha sido un tiempo de valorar los tiempos. Miren, a mí me pega, y le digo al Señor, ayúdame, pero a mí me pega ver a mi padre en esa condición. Y el día de ayer que lo llevamos a Acapulco, para mí pareciera que mi padre se anda destruyendo. Pero hay una enseñanza ahí. Tienes que preparar para esos días. Qué bueno fuera, y digo, no lo digo porque sea mi padre, pero qué bueno fuera que todos nosotros, antes de ir a la morada celestial, si es que nos va a tocar la morada celestial, nos reconciliemos. ¡Qué valor! Porque se necesita valor para decir, yo la regué, perdóname. No sea que al rato me encuentre con la muerte y ya no pueda tener retorno.
¿Qué valor de decir yo estoy enojado o estuve disgustado cierto tiempo con tal persona o con mi propia familia? A veces uno en segundos se exilió. Pero ¿qué valor es ese, hermano? No sé si está entendiendo. Entonces nos debe de servir como para prepararnos a nosotros cuando llegue ese tiempo. El segundo es en medio de la prueba. Y en medio de la prueba, lo que el Señor quiere que yo aprenda es a resistir. Tener resistencia. No sé cómo se lo explico en lo natural o en lo espiritual. Se lo explico en la noche. No sé si es de comer. Pero yo lo he dicho públicamente antes que porque vamos a preguntar pero el lugar donde hablo con Dios es la cocina. ¿Saben? Mi esposa a lo mejor se da cuenta y dice: tienes días que me frente a la cocina. Otra vez me sorprendí que me metí a la cocina, llevaba Biblias. ¿Saben por qué? Porque muchas veces entré al lugar donde yo platico con Dios y el lugar estaba vacío. Yo no sé si ustedes están entendiendo, por eso dije que iba a hablar con el sentido espiritual. Donde tú vas y se te hace pesado orar, porque tú sientes literalmente que las palabras retachan el techo. Te sientes tan hipócrita, te sientes tan miserable, te sientes un gusano, te sientes basura, escoria, te sientes el pecador número uno del mundo. Y dices: yo no sé qué está pasando, pero no hay una conexión, Dios está ausente. Y a mí me trae a la memoria cuando Moisés subió al monte y Dios le habló. 40 días Dios estuvo hablando con Moisés. Algunos capítulos que leemos de Génesis se le atribuyen a Moisés, no todos. Y escribió Moisés entonces algunos capítulos de Génesis. Está ahí relatando, está escribiendo Dios, hablando, dice que el dedo de Dios, escribiendo, y él plasmando, hablaba con Dios y le dijo: quiero ver tu rostro cara a cara. Vio a Dios cara a cara, porque la Biblia dice que hablaba como cualquiera habla con su compañero. Pero espérenme, la segunda ocasión que él subió y bien contento, voy a hablar con Dios, Dios permaneció callado durante 6 días. Yo no sé si Moisés no se bajó porque tardaba varios días para subir. Y dijo: voy a esperar a ver hasta qué hora Dios me habla. Pero si hubiera sido uno de nosotros, nos hubiésemos regresado. Como yo que me salí de la cocina. Pero lo que Dios quería es que Moisés resistiera. No sé si está entendiendo, pero cuando tú estás acostumbrado a hablar con alguien y de repente ese alguien te deja de hablar, tienes una sensación y quieres hacer algo para que te hable, para que capture, para que te vea, para que aquí existo todavía, estoy aquí. Porque estás acostumbrado a su voz. Dios dice: resiste. Vas a pasar momentos difíciles en tu casa, con tus hijos, pero resiste. Verás que mientras tú te congregas, tus hijos no querrán congregarse, pero resiste. Verás que tu esposo no querrá congregarse, pero resiste. Permanece. Verás muchos días, los vivimos nosotros en el 2018, de enero a junio, 6 meses que no estuvo la presencia de Dios en la iglesia. 6 meses que para mí era agobiante y que yo decía: no hay nada en la congregación, hasta la gente se está largando.
no se siente nada. La presencia, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo sé que para muchos han sido cultos normales, donde, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo? ¿Qué presencia? ¿Qué es voz de Dios? Pero te lo estoy poniendo ahora de una manera literal. Cuando tú en tu trabajo vas a tu trabajo y tus amigos se alejan de ti, se te hace incómodo llegar todas las mañanas y vas con todo el entusiasmo, tu lunch, tu naranja, tu torta, y vas con todo el entusiasmo y a todos les dices: hola, ¿cómo estás? Y la gente pareciera que tú eres invisible. Y tú llegas a tu casa todo desanimado. Si tienes una buena esposa, te da masajes y te dice: ánimo. Mira, ya te faltan 2 años para que te jubiles, mamá. Ánimo, no sé si me da el masaje por eso. Pero te saben, yo quiero que me entiendan porque los antes de más literal. A su lado lo espiritual, todos en la seriedad. Pero qué difícil se nos hace trabajar en un ambiente donde la gente no te habla. Qué difícil es acercarte en un grupo, en la congregación, y que cuando tú llegas, parece que todo. Y tú quieres. ¿Cómo voy a la reunión? Ay, Dios, ¿verdad? No se manifestó. ¿Vieron cómo le fue? ¿Qué sabes? Qué difícil. Pero Dios se dice: resiste. El día viernes me acerqué a alguien y le dije: tienes que resistir. Se lo dije en otro texto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Resiste. No, lo más difícil de nuestra vida y lo más difícil que puede haber en este planeta es resistir. Porque resistir significa que ya no hay fuerzas. Resistir significa que ya no hay ganas de continuar, sea iglesia, sea matrimonio, sea congregación, sea lo que sea. O sea, qué difícil es venir a la iglesia a fuerza. Pero Dios te dice: resiste. Qué difícil es ver la situación matrimonial que no está muy buena, pero tú tienes que resistir. Resiste. Eso sucede en medio de la puerta. Siguiente. Tercero. La coronación o la recompensa. Que si dice el ridículo y usted se rió de mí muchas veces, vale la pena. Que si usted me hizo muecas y muecos también, ayuda a mí. Un día estaré frente a mi Padre y mi Padre seguramente me va a recompensar. Hebreos capítulo 6 dice que Él va a galardonar. Y el galardón que hace Televisa, que hace Univisión, Telemundo, no se compara a lo que Dios el Padre tiene preparado, porque invitados estarán los apóstoles, porque invitados los que no van a estar ahí ellos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las 12 tribus de Israel, y van a decir: mira, mi iglesia, esta es mi amada que permaneció, que resistió a las diferentes pruebas que tuvo que atravesar, permaneció ahí. Viene la coronación. La pregunta que viene, no sé si la traigo ahí, la pregunta que viene a continuación es: ok, ya entendí que tengo que, ¿cómo resisto?
No, mi papá no tuvo que dejar con su mamá un rato y salir allá afuera, que no me viera mamá, que no me vieran mis hermanas, y salir allá afuera y llorar solo. Y yo le decía al Señor, ¿cómo le hago para resistir? Si la familia te llama y te dice no tienes que llorar frente a ella, ¿cómo le haces para? Estoy poniendo eso como ejemplo, pero tú tienes tu prueba, tú tienes tu desierto y tú estás entendiendo. Tú tienes que resistir, pero ¿cómo puedo resistir? Número 1, ser solo. No sé si usted lo leyó, pero lo voy a leer nuevamente. Santiago. Si no, hermano, ¿cómo hacemos? Número 2. Creo que es 4. Primera de Pedro 5, 8. Viene Santiago. Sed sobrios. ¿Y qué dice? Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar personas, al cual, ¿qué dice? Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Qué dice? Pero sí o no, iglesia, usted no me va a dejar mentir. Sí o no, la prueba que usted pasó, nadie la ha pasado. ¿Sí o no? Sí decimos. Y terminamos diciendo, esto no se lo deseo a nadie, ¿verdad? ¿Sabes por qué se dice cuando? No, porque fue tu familia. Yo digo a muchas casas donde hay enfermos y no siento lo mismo. Me conmuevo, siento, ¿verdad? Y decimos, yo siento lo que está pasando. No, espérame, no sentía yo lo mismo. Porque todos los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Sobrios, entonces. Y yo busqué esa palabra sobrio, y según el diccionario dice persona moderada, controlada, discreta y con dominio propio. Una persona con buen criterio, en armonía con el sentido común. En el aspecto espiritual es una persona que asume una buena actitud en medio de su deseo. ¿Sabes qué tenemos que hacer para aguantar la prueba? Ser sobrios. Una persona sobria es una persona que no está alcoholizada, que no está siendo manipulada, porque el estar llenos de vino, hay una manipulación del alcohol en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, y entonces el pasivo se vuelve activo. El que no sonríe, mire, con unas 2 o 3 chelas arriba, anda hasta de bailador, invitando a todo el mundo. Porque lo está siendo manipulado por el alcohol. Pero el apóstol nos está diciendo, tienes que ser sobrio, tienes que estar en tus 5 sentidos. O sea, tienes que ver lo que decía no sé quién pasó a hablar el día viernes, se decía, sabemos de la realidad, Señor. Hay una realidad en la enfermedad. Hay una realidad porque hay un diagnóstico y no podemos decir, ay, eso es el diablo. No, hay una realidad en el cuerpo porque hay infección. Pero tenemos una verdad que sobrepasa la realidad. Tenemos un Dios sobrenatural
la realidad. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que saber que estamos en un tiempo de luto o en un tiempo de alegría, en un tiempo de reír, en un tiempo de abstenerse de reír. Tenemos que saber que hay tiempos entonces, y cuando llega el tiempo donde nosotros tenemos que resistir, tenemos que pasarnos sobrios. ¿Cómo me va a ayudar para mantener la calma en momentos difíciles? ¿Qué hago cuando recibes noticias no agradables? Y que todo el mundo, cuando tú se las digas, va a llorar. Y tú tienes que mantenerte firme para dar la esperanza, para dar esa luz, como esa torre, ¿se acuerda del faro? Para dar esa luz cuando ha llegado la densa niebla o la tormenta y ha llegado la noche y la luz se tiene que encender y dar dirección a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que se te quedan viendo y dicen, acaban de dar un diagnóstico. Y toda la gente cuando sabe que tú vas a oncología, dice, ¿qué pasa? Lo acaban de desahuciar, pero mira cómo va caminando. El doctor se queda abriendo la boca y dice, señora, ¿sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? No sé si la hermana Vicky recuerda las palabras que le decían los doctores, los especialistas. Señora, ¿sí está entendiendo? Mañana se va su hijo a su casa. La hermana, no, ¿qué? Sí, está bien. Qué bueno, gracias a Dios. No, señora, ¿sí está entendiendo? Su hijo tiene vida artificial, lo vamos a desconectar y usted se lo va a llevar. O sea, ¿cómo se lo va a llevar? Bueno. Y ella decía, sí está bien. Y yo recuerdo que tenía una Biblia pequeña, gordita, y eso no tenía. Seguramente a las hermanas le dieron la gana. Jesús, en medio de su día malo, ¿cuántos saben que Jesús tuvo su día malo? Y en medio de su día malo, Jesús fue con sus amigos. ¿Y sabe qué le dijo a sus amigos? Estoy angustiado hasta la muerte. Espérame. Es Jesús. Caminó sobre el mar. Le dijo al viento, calla. Le dijo al mar, calma. Es Jesús el que sanó, el que hizo milagros, el que multiplicó. Es Jesús. Ahora se ha reunido con sus 3 amigos íntimos. Y bajan con ellos. Probablemente yo me imagino a Jesús del brazo de Pedro y del brazo de Juan. No digo quién a su derecha y a la izquierda para que no me reclamen allá. Pero uno iría a la derecha y otro a la izquierda, y el otro a un lado del otro, atrás a lo mejor. Quiere decir, no, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Pueden orar conmigo? Como cuando reciben ustedes el WhatsApp, pueden apoyarme en oración. Yo tengo la confianza que en ese momento que se le ponen las manitas así, ya está así usted, orando por la situación del pastor. Y les dice, quédense aquí, velad y orad. Yo voy. Y empezó a tener su momento más oscuro de su vida. Pero él tenía que aprender a resistir. Él sabía lo que se tenía que atravesar, lo que venía a continuación, los golpes. Él sabía todo el procedimiento romano. Él lo conocía muy bien. Él dijo, me darán 39 latigazos con esas púas que van a arrancar mi piel, que van a arrancar parte de mi cuerpo, y yo tengo que resistir. Aparte, mi Padre en el cielo me dijo,
sedientos, durmiendo. Lo hice 3 veces. Tito 2:12 está enseñando que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, y vuelvo a repetir, sobria, justa y piadosa. Mateo 26:40 vino luego a sus discípulos, los había durmiendo y le dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Mateo, en el verso 41 dice: velad y orad. Diga conmigo: velad y orad. Gracias, hermano, por recibir una velada del viernes. Gracias. Pero alguien dijo que lo tenemos que hacer más a menudo. Y yo esperaba solamente unos 15 chamacos locos y un poquito menos porque unos se habían ido para San Francisco, pero bueno, con ellos hacemos algo y Dios va a moverse. Pero ¿saben qué? No sé, 50 personas a lo mejor se quedaron. Velad y orad, me dijo, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es el siguiente. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La manera que podamos resistir, número 2, es a través de velar y orar. Tenemos que orar siempre. La tercera, es la tercera o la 2. 3. Llenos del Espíritu. Yo le voy a decir una cosa. Para muchos, esta es una palabra aburrida, que no le ve pies a veces. Pero muchos de ustedes van a tener que recordar ese mensaje, para decir: el Señor me estaba preparando. Llenos del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, vaya conmigo. Mateo y también Lucas capítulo 4 es la misma pregunta. Nosotros vemos a Jesús que antes de ser llevado al desierto, Él tiene que ser lleno del Espíritu. Él va a las aguas del Jordán, es bautizado por Juan el Bautista. Y cuando él es bautizado, dice Lucas, lo relata Lucas, en el capítulo 3, el verso 20 en adelante, dice Lucas que el cielo se abrió y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oí. Y de repente dice que vino una paloma, o vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Se acercó sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, después de que es lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevó al propio Jesús al desierto. A veces me pregunta: ¿qué Dios estoy subiendo? A veces me hago esa pregunta y digo: a ver, ¿por qué Dios nos mete al desierto?
Yo quisiera tener el poder mínimo, el don de sanidad y el don de milagros, y orar por los enfermos y que ellos sean sanados instantáneamente. A veces que yo acompañé a Vianey a oncología con el hermano Antonio, y veíamos a todos aquellos que estaban esperando su turno, y veíamos los videos que pasaban ahí de gente en cáncer, de estado terminal. O sea, yo decía, Señor, ¿por qué no me usas? Ya me trajiste a oncología, ¿por qué no me usas para orar por ellos? Y que ellos en este momento reciban sanidad, Señor. Y me acordaba que Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero no lo hace. ¿Cuánto nos tomamos minutos para orar por Julio Melgar y al terminar de todo su proceso murió? ¿Quién no oró por Julio Melgar? Oramos por gente y profetizamos y declaramos y decretamos y amarramos y desatamos y volvemos a amarrar y a desatar. ¿Y saben qué? Hay procesos donde Dios solamente nos está, y Él quiere que tú y yo resistamos. Él tiene el poder para sanar a mi padre, pero Él quiere que mi padre y mi familia aprendamos a resistir. Él tiene el poder para darte a ti la solución de tu problema, pero Él quiere que tú y yo aprendamos a resistir. Pero para poder resistir, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el desierto, yo le decía a la iglesia, ¿sabes qué? Te quiero decir algo y ahora quiero aprovechar que estamos todos. El desierto lo vas a pasar con Dios o sin Dios. El fuego lo vas a pasar con Dios o sin Dios. Las tempestades las vas a pasar con Dios o sin Dios. Tú decides. ¿Sabe por qué entonces oramos por el Espíritu Santo? Porque queremos ser llenos. Porque sin el Espíritu Santo nos quedaríamos inmediatamente. Porque cuando tú y yo estamos abatidos, dijo el salmista David en el Salmo 40 o 41, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y inclinó su oído a mí. Por eso en su proceso en el Salmo 51, verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Pero dice, no me quites de mí. Porque sin el Espíritu Santo, el calor es denso, es fuerte. Sin el Espíritu Santo, usted y yo vamos a hacer, perdón por la expresión, vamos a ser burradas en nuestras decisiones. Sin el Espíritu Santo, usted y yo mencionaremos la palabra divorcio. Sin el Espíritu Santo, usted y yo vamos a mencionar la palabra fracaso. Sin el Espíritu Santo, usted y yo vamos a mencionar palabras negativas. Pero usted mira a alguien que está pasando un proceso, pero tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo estoy esperando el Señor. Alguien que tiene derecho para hablar del desierto se llama un amigo que se llama Job. Y él dijo, yo sé que mi Redentor, y un día mis ojos, aunque esté deshecha esa mi piel. ¿Sabe qué? ¿Qué veo un médico? Resistir. 3 pruebas le vinieron a Job. Y las 3 pruebas, resistir. Primeramente adoró, después dijo que solamente voy a recibir bienes y no males, también adoró. Cuando la mujer le dijo maldice a Dios, también se mantuvo. Cuando los amigos llegaron, ¿sabes qué? Él se mantuvo.
Él resucitó. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, se acerca, sed pues sobrios. ¿Y qué dice? Y velad en. Los que subimos el viernes, qué difícil se nos hace mantener la oración. Más de que estamos acostumbrados a vivir. Es difícil. Pero quieres resistir la prueba para que el diablo huya y para que tú y yo seamos coronados. No olvides que lo único que te va a hacer fuerte en medio de la prueba es la oración. Velar y orar. Sobrios, velar en oración. Bien. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Ahí viene? Porque ya son los finales esas. Yo todavía tengo más. Una iglesia de Dios vivo. Creo que vamos a comenzar ya de verdad. Pásalo. Una iglesia perdió el mundo. Una iglesia que era poderosa. ¿Cómo se habla de esa iglesia? Esa iglesia era militante. Tenía los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Qué era el Dios de esa iglesia? Donde en medio de la oración se levantaba el profeta y decía: así dice el Señor, pueblo mío, y empezaba a dar una palabra de dirección, o una palabra de exhortación, o una palabra de confrontación, que son las 3 líneas proféticas. Y de repente antes se paraba otro y empezaba a hablar en lenguas, y en lenguas, y en lenguas, y a saltar y a hablar en lenguas. Y se callaba, y entonces el intérprete se levantaba y empezaba a interpretar las lenguas de aquel. Una iglesia poderosa en los dones. Una iglesia que tenía la solvencia económica, una iglesia que era preponderante en su esfera, en su contorno, en su estado, en su pueblo. Una iglesia que tenía el nombre muy alto como la torre y que tenía luces y que todo el mundo hablaba de esa iglesia y decía: ya has ido a esa iglesia, se te enchina la piel cuando entras ahí. ¡Wow! ¡Una gloria de Dios! Yo no sé, pero esa iglesia es media rara porque hablan en, no sé, dialecto o hablan, no sé, son bilingües ahí, empiezan a hablar en lenguas. Una iglesia que se movía en el evangelismo explosivo, en el evangelismo casa por casa, uno por uno, o en el evangelismo urbano, como hoy se le conoce, pararse en los semáforos y poner una pancarta: quiero orar por ti. Una iglesia que tenía actividad. Una iglesia que el diablo temblaba cuando esa iglesia oraba. Pero algo le sucedió a la iglesia. No resistió.
iglesia cuerdas de amor. El único que sostiene a la iglesia son esas cuerdas de amor. Cuando una familia se divide por falta de amor, esa familia está en manos de Satanás ya para ser destruida y colapsada. Si él quiere, ya. Pero como a él le gusta hacer las cosas paulatinamente, el Espíritu Santo llegó en una reunión y le dijo a la iglesia, miren las palabras que le dijo el Espíritu Santo a la iglesia en una oración, en una convención, en un aniversario, en un domingo general. Le dijo: ¡hey! El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. O sea, tenía una luz. Pero miren lo que dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, paciencia que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles que no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, vuelve a recalcar. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, han querido cerrarte, pero no te has cerrado. Han querido aplazarte, pero no te han aplazado. Pero tengo contra ti. ¿Te has dejado? ¿Se recuerda? Los hermanos que son jóvenes, digo jóvenes en cuestión de matrimonio, yo también tengo un matrimonio joven, pero aquellos que llevan apenas 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, hasta 10 años, qué bonito es sentarse en la mesa, decirle al rico: tranquilo. Qué bonito es salir a la calle con tus socios. Y cómo éramos felices. Cuando iban de nuestra mano, no teníamos camioneta, no teníamos moto. Íbamos al Zócalo. Y uno de ellos me decía: quiero subirme al carrito, solamente 10 pesos salía. Y súbele, hijo. Y disfrutar ese tiempo donde tu hijo va tomando el volante. Y él dice: voy manejando. O sea, yo no sé si tú no puedes recordar esos momentos donde no había la palabra divorcio. Donde nuestros hijos no veían como tú y como mi esposa y yo, y eres tú y yo, pero no. Hay pleitos que hay gritos. Para ese niño todo eso era ¡wow! Porque había un amor. Y esa casa no podía caer. Hey, hermanos de Nueva Esperanza, pioneros, hermano Socorro, hermano Abraham, con familias, mi papá, soy uno de los pioneros de la iglesia. Y más, ¿se acuerdan? Cuando se venía a trabajar en la iglesia, que mujeres venían y hacían la comida y también entraban a la verdura. Y todos sentados, no teníamos mesas de plástico, ni sillas de plástico. Eran tablas y poníamos cabicones. Y nos sentábamos en las tablas y acomodábamos otra tabla para ir a traer nuestro alimento. Y alguien traía verdolagas y las ponía y decía: ¡wow! Vamos a comer verdolagas. ¿Se acuerda, iglesia, cuando teníamos nuestras reuniones con ese vínculo de amor? Los niños corrían, no había pleitos entre familias,
Todos teníamos un solo objetivo: tener una casa de reunión, congregarnos aquí, no pagar renta o pedir prestado en algún otro lugar. Hermanos, vamos a comprar bancas. Yo recuerdo, aún esa reunión era pequeño. Hermanos, van a comprar, yo compro 2 bancas, alguien dijo. Yo compro una. Yo recuerdo que mi papá dijo: yo voy a vender una carraya y voy a dar para una banca. Alguien tuvo para 5 bancas. Pero nuestras reuniones eran reuniones poderosas. ¿Sabe? No en grito, no en salto, no en danza. No estoy diciendo que está mal. Eran poderosas porque había amor. Porque nadie arrebataba el plato de nadie. Decía: esto yo lo traje. Fíjate, yo traje y no me tocó. No, había un gusto. Se acabó mi comida, les gustó. Porque había amor. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Para que usted y yo podamos resistir, tenemos que volver al amor. Mire lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, ¿cómo dice? Recuerda, por tanto, de dónde has salido. ¿Sabe, iglesia? De nada serviría esa reunión. Que saliéramos y que nuestra vida siga igual. Entonces somos unos religiosos. Y no hay diferencia entre que tú vengas a Nueva Esperanza que vayas al Señor de las Maravillas. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sabe nada así? Porque son religiones nada más. La gente va al Señor de las Maravillas, danza porque ya danzan ahí, ya hay grupo de alabanza. Terminan y se van a emborrachar. Siguen en pleito. Yo quiero decirles: ¿no es aquí el Dios en la gloria? ¿No es aquí el Dios en la gloria? ¿No es aquí el Dios que cambia? Entonces recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y miren, esto es lo que me pesa. Quitaré lo que te hace brillar. ¿Saben qué es lo que hace brillar a Nueva Esperanza? El Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que la gente dice allá afuera y que no lo sabe enfocar o no lo sabe decir porque no tiene el conocimiento? Pero la gente de allá afuera está diciendo: ¿ya viste lo que se circula en redes? ¿Ya viste lo que la gente dice? Hay una iglesia que se llama Nueva Esperanza, está ahí por el tapire, hay un calentón, tú te metes, pero mientras tú caminas, no le estoy diciendo lo que la gente dice, mientras tú caminas, la piel se te empieza a enchinar, porque se empiezan a oír las voces de toda la gente. Tú te imaginas que hay unas 500 personas cantando, pero cuando tú llegas hay 60, hay 70, hay 100. Pero dice el Señor: si tú no te arrepientes, quitaré el candelero. Usted y yo tenemos que resistir. Pero yo necesito estar sobrio, ¿sabes? Ver mi condición, tener oración, velar y orar, ser lleno del Espíritu Santo. Número 4, tener amor. Porque si tú hablas en lenguas y no tienes amor, de nada sirve. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de los Corintios, dice: vienen a ser como un símbolo que retiene.
Cuando yo me subo, le digo a Jonathan, ¿por qué no sale del platillo? Y llega un momento, no sé cómo le hacen los de aquí, pero llega un momento que se molesta. Pero hay sonidos que producen. Hay sonidos que dan y yo no sé de dónde los sacan, dice que no es de ellos. ¿Sabes? Que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. No te olvides. Si tú habías pensado en renunciar, yo quiero decir que yo no sé cómo pensaba renunciar al llamado, porque tienes que ir al cielo para renunciar, porque el llamado es divino. Si tú sentías que lo que tú estás pasando nadie va a pasar, alguien ya pasó. Y ese alguien te dice resiste. En el mundo tendréis aflicción, pero por ti yo vencí la muerte.